Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy nos encontramos con Ana Ladera. Ella es coordinadora del proyecto de prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes para CHS Alternativo. Y hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia frente a los contenidos de los medios de comunicación. ¿Por qué los medios deben abordar temas relacionados a la niñez y a la infancia cuidadosamente? Bueno, es importante reconocer que todas las personas debemos de considerar la protección a los niños, niñas, adolescentes, viéndolos desde la que son personas que todavía podemos considerarlas en condiciones de vulnerabilidad por la edad y porque requieren siempre la orientación, el acompañamiento y sobre todo garantizar la protección de sus derechos, y eso nos corresponde a nosotros como adultos en nuestro rol protector. Desde ese enfoque, en el ámbito del periodismo, de las comunicaciones, también debemos de tomar en cuenta ciertos principios para poder acompañar en este proceso de protección a la niñez, así como podemos ver o manifestar que se inicia la protección a la niñez dentro de casa, el segundo espacio es la escuela, pero obviamente la sociedad en general y especialmente los medios de comunicación, por el rol importante que juegan en nuestra sociedad, también tienen que regirse bajo ciertos principios. Entre ellos, uno de estos principios tiene que ver con el derecho, el proteger los derechos de la privacidad, de la identidad, del cuidado de su imagen y de sus datos personales de los niños, más si los niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas o han sido víctimas de alguna forma de violencia, porque la sociedad no está preparada como para poder, posterior a estas situaciones de violencia, darles protección, sino muchas veces reacciona de una forma distinta y negativa frente al cuidado de los niños o a la reintegración de los niños en la sociedad. ¿Cómo impacta la exposición de los niños, niñas y adolescentes a contenido violento en los medios? Nosotros podemos tener un antes y un después de la pandemia. Si bien es cierto, antes de la pandemia ya había acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero durante la pandemia se incrementó el uso y el acercamiento tanto a los aparatos tecnológicos como a los espacios virtuales. Espacios que realmente muchos de ellos nos ha generado utilidad, nos ha permitido no desconectarnos del mundo porque vivíamos en un espacio más cerrado por la protección de nuestra salud, pero más allá de tener cosas positivas que han permitido nuestra socialización, el tener acceso a salud, el poder estar comunicados, etcétera, también se ha abierto una puerta que no esperábamos que se dé en la magnitud que se ha dado, que es la exposición al riesgo de niños, niñas, adolescentes en los espacios virtuales, ya sea desde el contacto con personas desconocidas a través de redes sociales o también en los videojuegos. Y eso es un aspecto que muchos no tomamos en consideración porque siempre hemos visto el mayor riesgo en las redes sociales porque obviamente hay una comunicación o hay un acercamiento desde un agresor hacia un niño, niña o adolescente. ¿Cuál es el papel de los padres y cuidadores frente a los peligros en los medios y las redes sociales? En nuestro rol de protector a niños, niñas, adolescentes, está en poder identificar y discriminar qué tipo de contenido debe tener acercamiento la persona menor de edad dentro de casa. Entonces, ese contenido, dependiendo de la selección que yo haga como adulto, es que tengo que permitirle el acceso. Pero no un acceso libre, sino un acceso acompañado. Si voy a ver una película y que verificar que ese contenido es para la edad que tiene esta persona que vive dentro de casa y que está bajo nuestro cuidado. Adicionalmente a eso, y lo hemos visto que en muchos programas ponen, ¿no? Mayores de 16 años con compañía de los padres. Y debemos de cumplir con aquella sugerencia que nos hacen los medios de comunicación. Pero lamentablemente no siempre es posible. Los niños no están acompañados en casa, están solos y si no han tenido una buena orientación, una buena formación dentro de casa sobre ciertos cuidados de que deben de tener, entonces realmente la exposición es alta. Si a eso le adicionamos el contenido que encuentran en las redes sociales, en las plataformas virtuales, y estas también no están siendo acompañadas por los adultos, el riesgo también puede generar una afectación emocional o una afectación en la conducta del niño, niña o adolescente. Entonces son cosas que como adultos nos toca
advertir. Nosotros desde la atención que brindamos hemos podido identificar a padres que nos buscan porque nos dicen, bueno, yo para que se quede tranquilo y no llore mi hijito, mi hijita, le tuve que dar el celular. Entonces ve el videíto y se calmaba. Pero hoy día, ¿cuál es mi problema? Que ya no puedo retirar ese aparato tecnológico porque cuando yo le digo que no se lo voy a dar, no se lo doy, el niño o niña llora, ¿no? Y hace berrinches, se tira, entonces le afecta que yo le quiera retirar el aparato tecnológico. Entonces, el no tener un buen acompañamiento con información, que los padres, los adultos no estén informados, genera este tipo de situaciones. Igual con los contenidos que son en la televisión o en los medios de comunicación radiales, ¿no? Porque también ahí tenemos que dosificar y tenemos que discriminar qué tipo de información y qué tipo de programas son lo que son aptos para la niñez, porque hay programas que tienen contenidos que no son para niños, niñas, adolescentes, y si nosotros les permitimos ese acercamiento, no los estamos cuidando ni protegiendo. Entonces, muchas pautas existen desde los medios de comunicación, las advertencias se dan. Lo que nos toca en el rol de adulto protector, como padre, tutor, acompañante de un menor de edad, es de hacer caso a esas recomendaciones y sugerencias, asumir con responsabilidad el cuidado y la protección y ver con seriedad el problema. ¿Es necesaria una regulación más estricta para los medios de comunicación? Bueno, como psicóloga y habiendo visto ciertos programas, porque a partir de la curiosidad de los niños o de la atención que brindamos a niños, adolescentes, nosotros también nos acercamos a ciertos programas de televisión, de radio o en espacios virtuales. Entonces, realmente todavía no hay una sensibilidad sobre la protección a la niñez en general. Unos medios lo tienen más que otros, pero debería ser una sensibilidad en la que todos seamos conscientes de la necesidad de proteger a la niñez. Igual sobre los contenidos que se emiten en los diferentes programas, porque seguimos estereotipando ciertos aspectos de la persona, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad. Entonces eso genera obviamente la idealización del niño, niña, adolescente por parecerse a lo que se le plantea en el programa, ¿no? Porque se espera que ese modelo es el ideal, es el que le va bien o que alcanza sus metas. Entonces, si tú quieres alcanzar, te tienes que parecer. Es el mensaje de trasfondo que muchas veces damos en ciertos programas. Entonces, si nosotros analizamos y pensamos en las consecuencias que generaría cada programa que emitimos, o ya sea de cualquier tipo, ¿no? Radial, televisivo o en redes sociales, tenemos que darle esta mirada para poder evitar la interpretación de los niños en una lógica negativa, sino más bien ir buscando que la interpretación que se dé es realmente la que buscamos en lograr que con ese programa o con esa información se genere educación, se genere interés por investigar sobre ciertos temas y que le permita crecer y que le permita aprender cosas para protegerse, para cuidarse, para discernir, para analizar, para ser más crítico sobre ciertos aspectos, involucrarse en temas que realmente a la niña le preocupa. Entonces no tienen esa concepción muchos de los programas, ¿no? Sino son más, van hacia el estereotipo de buscar a la persona con ciertas características, debe verse de tal forma, debe vestirse de una forma que se propone en el programa, y lamentablemente todo ello lleva esta idealización, como mencionaba hace un ratito, y va distorsionando la realidad del niño, de la niña o del adolescente, porque ellos viven todavía están en un proceso de formación. Entonces todo lo que le demos a través de cualquier medio lo van a absorber. El tema no está cómo lo absorben, sino cómo lo interpretan y luego cómo lo muestran. Y ahí es donde muchas veces evidenciamos chicos con problemas de conducta, o chicos o chicas que no se sienten conformes con su imagen, entonces van queriendo alcanzar la imagen ideal porque fue propuesta en los ciertos programas. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.